Imagínense esta escena por un segundo. A cientos de kilómetros arriba de nuestras cabezas, en el silencio absoluto de la órbita baja de la Tierra, hay un satélite de comunicaciones chino. Ujú. Y al mismo tiempo, un satélite militar estadounidense. Los dos van viajando pues a 28,000 kilómetros por hora. Que es una velocidad que ni siquiera podemos dimensionar bien. Totalmente. Y de repente, los sistemas de alerta aquí en la Tierra empiezan a parpadear en rojo. Están en un curso de colisión directo. Y el detalle que de verdad hiela la sangre es este. Ujú. Si esto pasara hoy, en este preciso momento, no existe un número de teléfono directo. O sea, no hay un teléfono rojo clásico para que los ingenieros o los diplomáticos se llamen y eviten el desastre. Y eso no es una escena de una película de Hollywood, es una vulnerabilidad súper real. Está cañón. Sí, es una vulnerabilidad que refleja algo muy preocupante hoy en día. Porque, asumimos que el espacio está hipercontrolado, ¿no? Con tableros digitales inmensos y tecnología a punta. Sí, como en las bases de la NASA. Exacto. Pero la realidad es que la infraestructura diplomática, o sea, los protocolos para simplemente hablar entre naciones allá arriba, no están a la par de nuestra tecnología satelital. Un desfase total. 100%. Estamos superando naves del siglo XXI, pero con reglas y canales de comunicación del siglo XX. O sea que, básicamente, la única red de seguridad flotando allá arriba no está hecha de titanio, tampoco de inteligencia artificial. Está hecha de puras palabras. De tratados, de acuerdos. Pura diplomacia. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo para quienes nos escuchan hoy. Hoy vamos a desempacar justo este tema. Cómo la diplomacia espacial es literalmente el único tejido, este tejido invisible que evita que nuestra órbita se convierta en una zona de guerra. Y fíjate que es fascinante porque vamos a dejar la física cuántica y la ingeniería de cohetes un poquito de lado. Sí, aquí no venimos a dar clases de física orbital. Yo diría que menos del 15% de esto tiene que ver con tecnología dura. Claro, porque el verdadero reto que tenemos no es cómo llegar al espacio. Esa parte ya la tenemos más o menos resuelta. El reto es, cómo nos vamos a comportar una vez que estamos ahí. Súper buen punto y me encanta que estés aquí porque siempre nos ayudas a conectar estos puntos. No, pues feliz de platicarlo. Y a ver, el punto central es que la diplomacia ya no es esta imagen aburridísima de políticos sentados en mesas largas de caoba en Ginebra. No, negociando dónde va una coma en un papel. Ajá, el cliché total. Hoy esas negociaciones están dictando el futuro de la humanidad. Están decidiendo quién tiene derecho a extraer agua en la Luna o cómo manejamos la chatarra espacial. ¿Y cómo evitamos que un choque accidental desencadene la Tercera Guerra Mundial aquí abajo, básicamente? Totalmente. Ok, vamos a desempacar esto porque hay que poner un poco de contexto histórico para entender esta fragilidad. Para saber por qué necesitamos reglas hoy, tenemos que voltear a ver el momento en que el espacio se volvió, un tablero de ajedrez gigante. Y eso inevitablemente nos lleva a la Guerra Fría. Exacto. O sea, 1957. Tenemos el lanzamiento del Sputnik. El mundo entra en pánico total. Literal. Y es que, imagínate, cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik y luego Estados Unidos responde al desafío, la reacción inicial en el mundo occidental no fue de ¡wow! ¡Qué asombroso logro científico! Fue de terror. Terror puro. Porque las dos superpotencias se dieron cuenta de la mecánica detrás de esto. O sea, si tienes la capacidad tecnológica y el motor para poner un satélite de metal en órbita, Pues tienes el cohete para poner una ojiva nuclear en la sala de mi casa, ¿no? en cualquier ciudad del planeta y en cuestión de minutos. El espacio, de la noche a la mañana, se convirtió en la plataforma perfecta para la destrucción mutua asegurada. A ver, pero aquí es donde la historia oficial siempre me brinca un poco. Porque en la Tierra, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban a 2 segundos de lanzarse misiles. Financiaban guerras proxy, se espiaban al máximo. Un nivel de tensión altísimo. Y no sé, de repente deciden ser supercivilizados y firmar acuerdos de paz espaciales. Como que no cuadra. ¿Qué incentivo real tenían para no armar el espacio hasta los dientes en ese preciso momento? Pues el incentivo más antiguo y poderoso del mundo, la autopreservación. Ok. Se dieron cuenta muy rápido de que una guerra nuclear en el espacio iba a inutilizar la órbita para los dos. Nadie iba a ganar. La radiación y los escombros freirían los satélites de todos.
perderían su propia ventaja. Exactamente. Así que, pues, impulsados por ese miedo, se sentaron a negociar lo que hoy es básicamente la piedra angular de todo este rollo, el Tratado del Espacio Exterior de 1967. El famoso Tratado del 67. Ese mero. Y lo que lograron fue verdaderamente monumental, porque consagraron el espacio, en términos jurídicos, como res communium omnium. Ok, término en latín. ¿Me lo traduces, porfa? Claro, significa que es patrimonio de toda la humanidad. Y en el tratado prohibieron explícitamente reclamar soberanía nacional. O sea, nadie puede ser dueño de un pedazo del espacio. Ujú. Y lo más importante, prohibieron colocar armas de destrucción masiva allá arriba. A ver, haz de cuenta que este tratado del 67 es como si declaráramos la Antártida como un parque público global. Cualquiera puede ir, puede acampar, tomar fotos, hacer ciencia padrísima, Claro. pero absolutamente nadie, por más poder militar que tenga, puede llegar, poner una cerca, clavar su bandera y decir, pues esta hectárea de hielo ya es mía. Es una analogía perfecta. Nadie es dueño del terreno, pero todos tienen el derecho a transitarlo pacíficamente. Y lo interesante, de verdad lo que me fascina, es cómo lograron mantener esa promesa en plena Guerra Fría. ¿Cómo le hicieron? Porque el papel aguanta todo, pero en la práctica es otra cosa. Pues utilizaron algo que llamamos ciencia para la diplomacia. ¿Suena bien? Sí, o sea, no solo firmaron papeles en las Naciones Unidas, obligaron a sus propios ingenieros a colaborar. El ejemplo más claro de la mecánica de esta diplomacia es el proyecto Apolo-Soyuz, en 1975. Ay, claro, el famosísimo apretón de manos en el espacio, donde salen en las fotos flotando. Justo ese, pero digo, el apretón de manos es solo la foto para los periódicos, no es el show. ¡Ajá! El verdadero triunfo diplomático ocurrió meses antes, metidos en los laboratorios. Porque para que una nave Apolo, gringa, y una Soyuz, soviética, pudieran acoplarse físicamente en órbita. Tuvieron que ser que encajaran las piezas. Exacto. Los ingenieros de ambos países tuvieron que diseñar un anillo de acoplamiento universal. Tuvieron que estandarizar las presiones de la cabina, compartir planos que antes eran secretos de Estado, e incluso aprender el idioma del otro. ¡Wow! O sea, la pura necesidad de compatibilidad técnica forzó una transparencia diplomática que nadie esperaba. Demostró que allá arriba, la supervivencia requería cooperación absoluta, sí o sí. Está de locos pensar que literal un problema de fontanería espacial obligó a dos enemigos mortales a confiar el uno en el otro. ¿Tal cual? Pero bueno, esa dinámica funcionó bien cuando el espacio era como un vecindario súper exclusivo. Había solo dos casas gigantes y ya. Si damos un salto al presente, el legado de esa cooperación parece que sobrevive. Digo, la Estación Espacial Internacional, la ISS, sigue ahí. Y es el ejemplo por excelencia de la diplomacia diaria. Hoy, a pesar de las rondas de sanciones durísimas y la tensión geopolítica extrema, digamos por el impacto de la guerra en Ucrania, Que las cosas en la Tierra están súper tensas. súper tensas. Y sin embargo, en este mismo segundo, hay astronautas occidentales y cosmonautas rusos operando juntos, comiendo juntos. Es un contraste brutal. Lo fascinante de esto es que la ISS funciona literalmente como una embajada en órbita. Es un milagro diplomático continuo. A ver, pero siendo súper críticos. Digo, ¿de verdad es un milagro de buena voluntad y de amor por la ciencia? ¿O es que simplemente están atrapados allá arriba juntos en una lata de metal? Porque entiendo que separar los módulos rusos de los módulos estadounidenses es técnicamente casi imposible ahorita. Esa es una excelente observación. Y la verdad, la respuesta es que hay muchísimo de ser rehenes tecnológicos. Ok, rehenes. Sí, porque la arquitectura de la estación lo exige. El segmento ruso proporciona toda la propulsión y el control de actitud para que la estación no se caiga de la órbita. Ajá. Mientras que el segmento estadounidense es el que proporciona la energía eléctrica a través de los paneles solares masivos. O sea, si uno se va, ¿el otro se apaga o se cae? Literal, se diseñó intencionalmente así en los años 90 para entrelazar sus destinos. Así que la diplomacia allá arriba no es tanto de abrazos y sonrisas sinceras, es una diplomacia de codependencia absoluta. Si uno de los dos falla, ambos caen al Océano Pacífico.
Híjole, eso me lleva entonces al lado un poquito más oscuro de esta historia, porque, ok, adentro de la ISS comparten el aire por pura supervivencia, pero afuera de la estación hemos visto unos fiascos diplomáticos enormes que han puesto todo mundo a sudar frío. ¿Te refieres a las pruebas de armas antisatélite? Exacto, las famosas ASAT. Ese es uno de los temas más tensos hoy en día, porque, como decíamos, el Tratado del 67 prohíbe las armas de destrucción masiva, las nucleares. Ajá, pero dejó un vacío. Un vacío legal inmenso respecto a las armas convencionales. O sea, nada te prohíbe explícitamente lanzar un misil cinético desde la Tierra solo para destruir un satélite con el puro impacto físico. ¡Qué peligro! Y varios estados han aprovechado esa laguna. Las fuentes de nuestro análisis detallan incidentes gravísimos. Por ejemplo, China en 2007 destruyó uno de sus propios satélites climáticos, que ya estaba en desuso. Sí, me acuerdo de eso. Y luego Rusia hizo algo idéntico en 2021. La justificación oficial siempre es hacer pruebas de capacidad o destruir chatarra propia, pero el resultado es desastroso para todos. Es que, o sea, para que la audiencia lo dimensione, imagínense que van manejando por una autopista súper transitada, digamos a 120 kilómetros por hora. Y alguien adelante de ustedes, de la nada, rompe una botella de vidrio a balazos, nada más para probar su puntería. ¡Qué locura! Pues no solo destruye la botella, es que tú y todos los que vienen manejando detrás van a tener que esquivar esos cristales filosos durante, no sé, décadas. Sí, así es una prueba ASAT, pero los fragmentos de chatarra no van a 120 por hora, van a 28,000. Exacto. A esa velocidad una escama de pintura te perfora un traje espacial. Y esos fragmentos no discriminan. No les importa si el satélite que golpean es militar de su rival o si es un satélite civil, de comunicaciones o puramente científico. Destruyan lo que tocan. ¿Y qué pasa con la diplomacia ahí? Pues el impacto es brutal. Tras esa prueba rusa de 2021, la tripulación de la mismísima Estación Espacial Internacional tuvo que salir corriendo a refugiarse en sus cápsulas de escape. No inventes. Sí, porque la nube de escombros de la prueba iba directo hacia ellos. Tuvieron que prepararse para abandonar la estación. ¡Qué estrés! Imagínate, el nivel de protesta diplomática internacional fue altísimo después de eso. Pero esto revela un problema sistémico muy cañón. ¿Cómo regulas estas acciones si no hay un árbitro central? No hay una policía espacial que multe a quien ensucia la órbita. Bueno, justo eso quería preguntarte. ¿Qué mecanismos exactos existen hoy? O sea, si ocurre una crisis por chatarra espacial o de repente hay interferencias raras entre satélites, ¿simplemente dependemos de la buena voluntad o van y se quejan en la ONU? Principalmente a la ONU, sí. El foro multilateral clave para esto se llama UNCOPUOS. UNCOPUOS, ok. Que es la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Ahí es donde los países se sientan a negociar normas de comportamiento responsable, guías para no generar tanta chatarra, todo eso. Pero, y sin ánimo de ser cínica, la ONU no es exactamente famosa por su velocidad, ¿verdad? Para nada. La mecánica de la ONU en estos temas es, frustrantemente lenta. Funciona por consenso absoluto. Así que imagínate a 100 países intentando ponerse de acuerdo sobre la definición legal y exacta de la palabra ¿pacífico? No, pues ahí se les va la vida. Pueden tardar 5 años en aprobar un solo documento, que encima no es vinculante. Pero bueno, el lado positivo, y lo destaco de lo que dicen nuestras fuentes, es que al menos en esa mesa ya no solo están Estados Unidos y Rusia mandando en todo. Totalmente de acuerdo. Ese es un avance enorme. El espacio se ha democratizado en términos de actores estatales. Hoy tienes a la India, por ejemplo. Que acaban de hacer historia. Sí, lograron un hito tremendo al alunizar en el polo sur lunar. Y eso no es solo un triunfo de los ingenieros, es un golpe de autoridad diplomática gigantesco. Y lo hicieron con un presupuesto menor al de muchas películas de Hollywood. Es que está de locos. Y luego tienes a países como Brasil, ¿no? Que nos muestran otro lado de la diplomacia. Exacto. Brasil ilustra perfectamente otro mecanismo diplomático clave que se llama Conciencia Situacional Espacial, o SSA por sus siglas en inglés. A ver, explícame eso del SSA porque suena súper técnico, pero intuyo que tiene mucha carnita política. Sí, SSA es, en términos súper sencillos, tener el radar y la capacidad de procesar datos para saber exactamente dónde está cada satélite y cada pedazo de chatarra en órbita en todo momento. Ok, tener el mapa en vivo. Exacto.
Históricamente, Estados Unidos ha tenido el mejor catálogo de esto y lo comparte generosamente con otros países. Pero siempre hay un pero. Siempre. Porque si Brasil, o México, o Nigeria dependen 100% de los datos que les da el gobierno estadounidense, pues pierden muchísima autonomía diplomática. Claro. Imagina que un satélite vital brasileño falla misteriosamente, y Brasil no tiene sus propios radares para confirmar qué pasó. No saben si fue un accidente, de un meteorito, si lo golpeó chatarra rusa, o si lo cegaron con un láser. Tienen que creerle a Washington ciegamente. Y si no tiene sus propios datos, no puedes emitir una protesta diplomática formal y fundamentada contra otro país. Estás atado de manos. Por eso desarrollar capacidades propias de monitoreo es ahora mismo una prioridad enorme para la soberanía y la diplomacia de los países del sur global. O sea, la lección es que si eres ciego allá arriba, no tienes voz en la mesa de negociaciones de aquí abajo. Así de simple. ¡Qué fuerte! Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque pasamos de esta burocracia estatal lenta a un mundo donde una empresa privada puede fabricar y lanzar, no sé, 1000 satélites en cuestión de meses. Las reglas del juego cambiaron. Completamente. El fenómeno del New Space. Las agencias espaciales gubernamentales ya no son para nada las únicas dueñas del balón. Exacto. Y te digo algo. Este es quizá el desafío diplomático más complejo que tenemos en esta década. Estamos viendo empresas ejercer algo que llamamos diplomacia de facto. Porque no son gobiernos soberanos. No lo son, pero su peso es innegable. Las fuentes mencionan casos fascinantes. Tienes a Starlink de SpaceX negociando directamente en Sudáfrica para proveer Internet de alta velocidad en zonas rurales con fines educativos. Ajá. O a la empresa china Starvision haciendo acuerdos similares, instalando redes impulsadas por inteligencia artificial en aulas de Kenia. Pero a ver, ¿qué pasa con el derecho internacional ahí? O sea, ¿cómo funciona esa mecánica? Porque estas son misiones de poder blando, algo que históricamente hacían los embajadores para ganar influencia para su país. ¿Firman tratados internacionales o qué onda? No, son contratos puramente comerciales. Ok. Y ese es el vacío legal gigante. El Tratado del 67 establece en uno de sus artículos que los estados son siempre los responsables finales de todo lo que hagan sus empresas privadas en el espacio. O sea, si SpaceX choca, la culpa es de Estados Unidos. Exactamente. Pero la velocidad del sector privado ya rebasó por completo a la burocracia del Estado. Cuando una megaconstelación privada decide en tiempo real quién tiene acceso a Internet durante una guerra o una crisis política en la Tierra, Están dictando política exterior. 100%. Y no le piden permiso al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de apretar el botón. ¡Qué nervios! Y no son solo las empresas. Organizaciones no gubernamentales tipo la Secure World Foundation y hasta la academia están teniendo que redactar ellos mismos manuales de comportamiento porque los gobiernos están paralizados. Es como si una corporación fuera la que está negociando la paz de un país, o dictando su infraestructura crítica, saltándose todos los filtros diplomáticos. Y la verdad, si esto ya es un relajo en la órbita de la Tierra, no me quiero ni imaginar lo que va a ser el tema de la Luna. Uy, la Luna es otro nivel de complejidad. Porque el nuevo tablero geopolítico ya no está aquí abajito. Ya nos fuimos a 380.000 kilómetros de distancia. Y mira, para entender el tremendo desastre regulatorio que nos espera allá en la superficie lunar, hay que recordar el último gran intento de la ONU de regularla. A ver. El Acuerdo de la Luna de 1979. A diferencia del éxito gigante del Tratado del 67 que platicamos, ¿Que ese sí pegó? ese sí, pero el del 79 fue un fracaso absoluto. Intentó establecer que los recursos lunares también eran patrimonio de todos y que para extraer, digamos, minerales, tenía que crearse una autoridad internacional que repartiera las ganancias equitativamente entre todos los países del mundo. Híjole, pues déjame adivinar. Ninguna de las potencias mundiales con la tecnología real para llegar allá quiso firmar eso porque, pues, les cortaba el negocio de tajo. Le diste al clavo. Ninguna de las grandes potencias espaciales lo ratificó. El acuerdo nació muerto porque nadie quiso atarse las manos financieramente. Y entonces, como no hay una ley universal que rija la Luna ahorita, Como no hay ese consenso global vinculante, lo que estamos viendo hoy es una fragmentación masiva del panorama. En lugar de un gran tratado mundial, los países se están alineando en lo que los analistas llaman bloques minilaterales. ok, explícame eso, porque me suena a Guerra Fría 2.0. ¿No corremos el riesgo de trasladar toda nuestra polarización, todos nuestros problemas de fronteras directamente a la Luna? Ese es exactamente el riesgo central.
Hoy existen dos visiones principales compitiendo por moldear el futuro legal allá arriba. ¿Cuáles son esos dos bloques? Por un lado, tienes los acuerdos Artemis. Son liderados por Estados Unidos, pero ya tienen a decenas de países firmantes, incluyendo a varios latinoamericanos. Ajá, Artemis. Estos acuerdos se basan en el Tratado del 67. Sí, pero le meten una interpretación súper astuta sobre el tema de la minería espacial. Básicamente dicen, mira, no podemos reclamar territorio lunar como si fuera nuestra propiedad soberana, pero sí podemos extraer los recursos, procesarlos y comercializarlos. Ah, qué mañosos. Es como decir, bueno, yo no soy dueño del lago, no me pertenece el agua, pero sí soy dueño absoluto del pez que acabo de pescar. Es una excelente forma de verlo. Y además de eso, Artemis propone crear algo llamado zonas de seguridad, ¿Zonas de seguridad? que son perímetros alrededor de sus operaciones mineras o científicas en la Luna, en teoría para evitar interferencias dañinas de terceros. Básicamente es establecer una frontera sin atreverse a llamarle frontera, ¿no? Es como un, oye, yo estoy trabajando en este cráter, mejor ni te acerques, por pura precaución. Exacto. Exclusión disfrazada de seguridad operativa. Y me imagino que el otro bloque tiene una filosofía completamente opuesta. Así es. Del otro lado del tablero está la Estación Internacional de Investigación Lunar, o ILRS por sus siglas en inglés. Y este es un esfuerzo gigantesco impulsado conjuntamente por China y Rusia. China y Rusia unidos. Unidos. Y esta iniciativa busca crear una base lunar a largo plazo también, pero con un enfoque muchísimo más estatista. Es de gobierno a gobierno, marcando un claro contraste con Artemis, que confía muchísimo en empoderar al sector privado. Ya. Y algo súper importante en términos de diplomacia, la ILRS está atrayendo activamente a muchísimos países del sur global. A ver, pero ¿por qué crees que un país emergente del sur global se inclinaría por ese modelo y no por el de Estados Unidos? ¿Es tecnología pura o es ideología? Yo creo que es una mezcla muy potente de las dos. Algunos países emergentes sienten, con cierta razón, que los acuerdos Artemis están diseñados a la medida para beneficiar solamente a los que ya tienen empresas privadas multimillonarias capaces de ir a minar asteroides. O sea, sienten que el juego ya está arreglado a favor de los ricos. Totalmente. Ven en la ILRS de China y Rusia un modelo que les recuerda más al viejo movimiento de países no alineados. Un enfoque donde el Estado es el que centraliza el desarrollo tecnológico y les ofrece a ellos acceso a los beneficios sin depender de las corporaciones occidentales. Es una competencia pura de narrativas. Fíjate que el estado actual de la regulación lunar me suena a que es literal como la fiebre del oro del viejo oeste. 100%. Es que las leyes se están haciendo sobre la marcha. Y el verdadero problema, el escenario de pesadilla diplomática para todos. ¿Qué pasa si chocan? Sí, exacto. Imagínate que una misión súper cara de una empresa privada, bajo los acuerdos Artemis, decide establecer una mina de extracción en el polo sur lunar porque ahí hay hielo. Agua congelada valiosísima. Sí, el petróleo del espacio. Y semanas después, una sonda estatal de la alianza ILRS, digamos China, aterriza exactamente en el mismo cráter, porque, pues, ellos no firmaron Artemis y no reconocen esas famosas zonas de seguridad. Se ignoran mutuamente las reglas. Y si no hay un teléfono rojo, y no hay un tratado unificado en la ONU que diga quién llegó primero o quién tiene la prioridad operativa. No, pues, la tensión diplomática por ese pedazo de hielo congelado se va a disparar astronómicamente. Es una crisis internacional en potencia. Y a eso nos enfrentamos en los próximos años. Pues con la llegada del turismo espacial, la minería y todo esto, la pregunta es si la diplomacia se ha convertido en una carrera que siempre va a ir un paso atrás del comercio. O sea, pasamos de darnos la mano flotando en una nave en los años 70 a estar a punto de pelearnos por cráteres con contratos en la mano. Sí. Entonces, a ver, para ir resumiendo todo esto, la diplomacia espacial, a fin de cuentas, no es este concepto súper lejano o exclusivo de novelas de ciencia ficción. Para nada. Es literalmente la plomería del sistema actual. Es el tejido invisible que previene que todo nuestro estilo de vida moderno se vaya al suelo. Digo, desde pedir comida por una app con el GPS hasta que las transacciones del banco funcionen bien, todo depende de que la órbita no se vuelva un basurero o un campo de guerra. Es una síntesis perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, la diplomacia de hoy no puede darse el lujo de ir detrás de la tecnología. Tiene que correr a su lado y, sobre todo, inventar nuevos mecanismos rápido. Agilidad.
Y para eso necesitamos sentar a diplomáticos tradicionales en la misma mesa con ingenieros aeroespaciales, con CEOs de empresas y con científicos de todo tipo. Todos hablando el mismo idioma. De hecho, me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión que menciona nuestras fuentes. A ver, cuéntame. Viene de un grupo de profesionales que casi siempre ignoramos en esos grandes debates de geopolítica dura y seguridad nacional. Me refiero a los astrónomos. Los astrónomos. Pero a ver, ellos se dedican a los telescopios. ¿Cómo entran en el juego de política internacional o diplomacia espacial? Pues entran a través de una iniciativa maravillosa y súper urgente de diplomacia científica que se llama Cielos Oscuros y Silenciosos. En inglés es Dark and Quiet Skies. Ok. Los astrónomos, liderados por sus uniones internacionales, están literalmente levantando la mano en los foros de la ONU para advertirnos de algo grave, con miles y miles de satélites comerciales lanzándose cada mes por empresas privadas. Las megaconstelaciones, claro. Estamos contaminando visualmente el cielo nocturno a un ritmo alarmante. Las frecuencias de radio se están saturando de ruido comercial. Las estelas de luz que dejan estos satélites están arruinando las fotos de los telescopios terrestres más sensibles. Básicamente, nos estamos cegando a nosotros mismos frente a los misterios del cosmos. Híjole, eso la verdad te vuela la cabeza. O sea, estamos poniendo tanta infraestructura para conectarnos aquí abajo que literal nos estamos bloqueando la vista del universo. Exacto. Es una paradoja tristísima. Y creo que esto nos deja una lección súper profunda sobre qué significa realmente el éxito aquí. Ujú. Tal vez la máxima victoria de la diplomacia espacial en este siglo no sea únicamente evitar que un misil cinético destruya un satélite, o regular qué país se queda con el oro de los asteroides. Claro, va más allá de la seguridad militar o económica. Quizás el reto diplomático más grande, a un nivel profundamente humano y cultural, sea asegurar que la comercialización desmedida no nos robe el cielo nocturno. ¡Wow! Lograr un acuerdo verdaderamente internacional que proteja el derecho básico e inalienable que ha tenido nuestra especie desde que vivíamos en cavernas. O sea, el poder mirar las estrellas en medio de la oscuridad total, asombrarnos y hacerlo sin tener que observarlas a través de un enjambre de destellos y luces corporativas. Qué pensamiento tan más poderoso para cerrar. Es que tienes toda la razón. Se nos olvida que el cielo limpio también es un recurso natural. Y es finito. Completamente finito. Y nos quedamos con esa idea que el acceso a la inmensidad del cielo debe ser protegido. Pues 1.000.000 de gracias por estar aquí y por ayudarnos a desenredar toda esta maraña de complejidad técnica y legal, como siempre lo haces. No, al contrario, un gusto platicar de esto. Y a todas las personas que nos escuchan hoy en este análisis a fondo, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima vez que salgan en la noche y volteen a ver las estrellas, ya saben, recuerden que los acuerdos más críticos para la paz de nuestro propio planeta se están negociando allá, mirando hacia arriba. Y esperemos que, pues, si las cosas se ponen tensas allá arriba en la oscuridad, alguien de verdad encuentre la manera de conectar la llamada a tiempo. Nos escuchamos en la próxima.